Qué bueno que sean con nosotros. Gracias por hacerlo. Aquí tenemos a Nelson Suárez. Nelson Suárez, economista, ha sido servidor público durante muchísimo tiempo y un analista de primero de la política fiscal del país y del mundo. Nelson, estamos frente a lo que parece que es inminente, una reforma fiscal que dicen que debe ser integral, que favorece a los pobres, un discurso que no es la primera vez que uno lo oye, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede esperar de la reforma fiscal? ¿Y se justifica o no se justifica una reforma fiscal en la República Dominicana? Bueno, buen día, Adalberto, Millicent. Un placer para mí estar de nuevo, aunque estoy medio fuera de combate, pero no lo sacamos, nosotros lo recuperamos. Siempre pienso que es bueno conversar con la gente y nada, decir lo que uno piensa. Mira, yo realmente me ha sorprendido que luego de del finalizar las elecciones y de que todo el mundo celebrara el triunfo, la democracia y toda esta cosa, pese a que casi la mitad de la gente no fue a votar, que se haya puesto tan de moda el tema de la reforma fiscal integral, como dicen, pero que en el proceso del desarrollo de la campaña ninguno de los candidatos planteó nada sobre eso, ni dijo que iba ninguno, incluyendo al propio presidente Abinader, que ha sido el que ha dicho que hay unos compromisos de nada, todo el mundo ahora, y de hecho han aparecido todo tipo de propuestas. Inclusive, creo que lo más complicado es exactamente tú poner de acuerdo a tanta gente. Por ejemplo, yo he estado viendo pronunciamientos en la prensa y todos los sectores, como siempre sucede en este país, quieren que hagan una reforma fiscal a la carta. Su medida. Como cuando tú vas a un restaurante, entonces sale, qué sé yo, que de la industria y dice, nosotros somos los que más carga fiscal tenemos. Sale el turismo y dice, nosotros también, y sale Zona Franca y nosotros también, y sale... Y eso me da miedo, porque cuando tú implementas una reforma de cualquier tipo, el país amerita muchísimas reformas, muchísimos cambios, tiene que pisar callos. No hay reforma que deje complacido a todo el mundo. Entonces la reforma fiscal no es la excepción. Y la reforma, las necesidades fiscales que tiene el país están estudiadas. Tenemos ya desde 2008 con un déficit estructural de 3% del PIB, sin incluir el del resto del sector público no financiero y el del Banco Central. El cuasi fiscal, como le llaman. Menciona. Este año, por ejemplo, nosotros tenemos que transferirle al Banco Central 31.000 millones de pesos. Mi madre. Este año nosotros tenemos que transferirle, y lo vamos a pagar nosotros, 86.000 millones al déficit del sector eléctrico. Cuando tú juntas esos dos déficits y le juntas el de las empresas públicas deficitarias, que no son el sector eléctrico, son el 75% del déficit fiscal del gobierno. De hecho, yo siempre he dicho, el gobierno central no tiene... Entonces, es más, el déficit es superior, entonces 3%. Claro, normalmente puede estar, cuando tú juntas todo eso y lo consolidas, alrededor de 4, 4.5, 4 puntos, porque tú juntas todas esas áreas que son ¿Y son del Estado? Exactamente, sí. Entonces son áreas públicas. Entonces, el problema que está planteado con la reforma fiscal, hay que hacer obviamente un ajuste, porque es insostenible seguir tomando prestado. Le doy un dato. El servicio de la deuda para este año son 404.000 millones de pesos. Eso es el doble del presupuesto del Ministerio de Educación, que es el presupuesto más grande por el tema del 4%. Eso es insostenible. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar si seguimos por ahí? Tiene previsto pagar casi 294.000 millones de pesos de intereses y 104.000 millones de pesos de amortización. Son 400.000 millones de pesos, 404.000 millones de pesos que tú tienes que pagar. Tú tienes cerca de 730.000 millones de pesos, que son lo que yo llamo los gastos de funcionamiento del Estado. Ahí está educación,
está salud, incluyendo el Servicio Nacional de Salud, que es ahora el brazo operativo de la salud. Ya el Ministerio de Salud Pública es solo un ente regulador fundamentalmente. Que no regula nada. Ahí hay 76 mil millones. Está el presupuesto de la presidencia, que tiene metido 58 mil millones de esos programas sociales clientelares que todos los políticos en este país siguen defendiendo. Que todo el día la madre yo le voy a dar. Imagínense ustedes qué yo podría hacer desde una gestión, desde una visión de gestión del sector público con eficiencia, con 1.500 millones que yo repartí el 30 de mayo de que por el Día de la Madre a la madre vulnerable. Si yo cojo esos 1.500 millones de pesos, sé yo, y le pago un seguro de salud de verdad, que lo acepte cualquier clínica, a 100.000 madres de esas, hago más que repartiéndolo para hacer nada. ¿Por qué? Para que se lo coman un día. Ese es uno de los problemas que tiene planteado la cuestión fiscal en este país. No es solamente buscar más ingresos para el gobierno. Es que el gobierno tiene que el Estado Dominicano tiene que hacer transformaciones para reformarse, para eliminar instituciones que están triplicadas, para corregir el tema del déficit eléctrico, que es un tema que es fundamentalmente político. Porque tú no puedes, ahora estaba viendo exactamente en el teléfono, que la pérdida que están reportando las entidades del sector eléctrico es del 40 y pico %. O sea, es mayor a la que teníamos hace un tiempo. Sí. Entonces, otro dato. Yo me puse a sacar cuenta desde el que entró el gobierno actual hasta marzo. El gobierno ha pagado en servicio de la deuda 1.2 billones de pesos. Cuando tú buscas eso y lo sumas y coges el presupuesto del Ministerio de Educación, que es la referencia que hago siempre porque es el presupuesto más grande que hay en el país, aparte del servicio de la deuda que le supera, eso es mucho más que eso. Hemos pagado entre agosto del 2020 y marzo de este año casi 800.000 millones de pesos de intereses de la deuda. Está planteando dos cosas. Dos cosas ahí, Nelson, que sería bueno que lo discutiéramos aparte. Uno, el contenido de la reforma. ¿Cuál sería el contenido fundamental? Y otro, la vía para hacerlo. Aquí se habla en cuanto a la vía del consenso. Esa palabrita mágica, yo no sé, la trajeron hace un tiempecito, pero la oímos mucho. Del famoso consenso de Washington. Sí. Y se nos ha quedado. Y aquí todo. Pero cuando hay intereses enfrentados, claramente identificados, es muy difícil lograr el consenso, que la gente renuncie a los intereses. ¿Cómo vamos a abordar la parte metodológica de cómo abordar la reforma y la otra, la parte del contenido? Te voy a decir con toda franqueza, yo no creo mucho en los esquemas de pacto que se hacen en el país. Aquí se han hecho muchos pactos, muchísimos. Bueno, ahí tenemos a don Agripino. Pero este pacto lo manda una ley. Y claro, y lo mandaba, y mandó el de educación también, sí. Y mandó el eléctrico, y ambos se hicieron. Primero fueron varios años discutiéndolo para ponernos de acuerdo. Al final nunca terminamos poniéndonos de acuerdo. Pero después nadie cumple con eso. Aquí no hay esa tradición de que, bueno, todo el mundo sí, somos muy bien, nos sentamos, hablamos. Entonces aquí, ¿en qué caemos? En lo que yo llamo el formalismo de la reforma. ¿Qué significa el formalismo de la reforma? Te hacen una ley, te hacen un reglamento, te hacen una que después nadie cumple. Entonces, ¿qué está pasando con el tema de la reforma fiscal? La reforma fiscal, obviamente, la política fiscal afecta a la familia, afecta a las empresas, afecta a nuestro nivel de competitividad con el resto del mundo. Cualquier decisión que tú tomes. Pero hay un componente de la reforma que yo voy a llamar administrativo, que es responsabilidad del gobierno, del Estado, de quien está dirigiendo el equipo político que está dirigiendo el gobierno, el Estado en un momento, que la pueden hacer sin consensuar con nadie, sin alterar leyes. Por ejemplo, una línea de reforma en este país y que se puede hacer sin cambiar una ley, ni subir una tasa, ni hacer nada, es el tema de la evasión fiscal.
nosotros tenemos una evasión fiscal que en el ITEVI es del 40% y en el impuesto sobre la renta del 60%. ¿Y quiénes evaden? Nosotros, que nos lo descuentan automáticamente por nómina en la fuente, y la mayoría de los empleados, de los 2.2 millones de empleados formales. No, por Dios. Evaden quienes tienen capacidad contributiva. Y el Estado Entonces, tiene capacidad para un primer detectarlo. elemento en una reforma que sea equilibrada, no traumática, porque además hay que ver una cosa, la reforma tiene varias etapas. De hecho, hay planteamientos como el que ha hecho un renombrado asesor fiscal, posiblemente asesor fiscal de los grandes contribuyentes durante mucho tiempo, que quizá conoce bien todos estos mecanismos de cómo eludir y cómo evadir un impuesto, que implica una modificación del título 1 completo del Código Tributario. Entonces eso no se va a lograr de la noche a la mañana. De hecho, he visto la propuesta y algunos elementos que son positivos. ¿Cuál es la propuesta? ¿De quién es? De Edgar Barnicha, de Ara. O sea, y van a aparecer entonces propuestas del sector empresarial, porque cada uno de los grupos que quieren participar en una discusión del pacto, del acuerdo para reforma fiscal, como yo dije, quieren que le hagan una reforma a la carta. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Esas son cosas que yo he planteado en una pero no sería reforma para qué y por qué. No sería conveniente. Entonces hay que definir, permíteme que te interrumpa, Alberto, hay que definir por qué de la reforma y justificársela bien al país y a los diferentes sectores. Pero ¿Para qué la reforma? ¿Cómo voy a hacer la reforma? ¿Y cuándo voy a empezarla? Entonces, la reforma tiene varios elementos. Hay elementos de la reforma que el gobierno puede empezar a hacerlo, desde la óptica de la gestión del gobierno y sobre todo para crear confianza en la sociedad. De que tú le digas a la gente, mira, para el gobierno, yo no creo que aquí haya necesidad de subir ninguna tasa, porque aquí tenemos un tema de evasión, como digo, que tú tratando de ampliar base, si logra una ampliación de base importante, inclusive podría, en el caso por ejemplo del impuesto al valor agregado, el ITEVI como le llamamos en el país, reducir la tasa de 18 a 16, pero tiene que tender. Ampliar. ¿Por qué? Porque yo estoy exonerando en el ITEVI el filete caro que se comen los presidentes del Banco Central, del Banco BHD, del Popular, del Reserva. Lo tengo exonerado ese mismo filete y esa carne de lujo, que la de los huesos, o la costilla, o la pitrafa que comen la gente pobre, que con lo que le da el sueldo miserable con que pagan aquí a los empleados. Entonces tengo eso a las dos, es carne todo el mundo, los quesos todo, pero ahí hay cosas que yo la puedo grabar porque eso no la compran los pobres. Pero ¿quiénes tienen capacidad de influencia en los sectores, en las áreas donde se toma decisión en el país, en el Congreso, en Hacienda? Son los poderes fácticos de este país. Que han vivido durante décadas del Estado Dominicano. Nelson, tomando las palabras, deduzco, el gobierno central debería de hacer una propuesta de modificación de la ley, el código, lo que sea. Es como yo lo veo. Todo para ajustarlo. Debería ser una propuesta donde se planteen esos objetivos, la metodología, lo que se quiere. Lo que se va a hacer. Creo que lo primero, y que ese es el borrador que sirva de marco de referencia. Es lo primero que yo haría. Se supone que el gobierno debe tenerla. Y hay tres elementos que yo digo que tiene que definir el gobierno. ¿Por qué la reforma fiscal? Sí, lo decía. Ponerlo claramente. Claro. ¿Para qué? ¿Para qué la reforma? Claro. O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a subir impuestos, voy a bajar impuestos, voy a conseguir más recursos, voy a reducir gastos, voy a entonces definir. Y no sería después que se tenga eso. Y entonces cuando tú tienes eso, además tú dices cómo tú pretendes hacerla y en qué plazo tú pretendes lograr eso. Entonces tú le presentas eso a la sociedad, a los diferentes sectores. Y en ese momento viene la consulta. Secciona esa reforma, porque te digo, la reforma tiene varios componentes, varios elementos. Tú no puedes hacer una reforma. De hecho, aquí hay gente que está hablando de la reforma como que es más, yo lo veo más como una cuestión de buscar like, como dicen ahora. No, porque están pensando realmente en la dimensión del problema que tenemos en el país, en materia de que
la sostenibilidad de la deuda, aunque el Banco Central dice que tenemos un 50% del PIB y Estados Unidos tiene el 125%. Sí, pero es una economía Estados Unidos no paga, claro. no paga el 27% de sus ingresos en intereses. Sí, la estructura es distinta, claro. O sea, tú estás pagando lo mismo que estás gastando, más de lo que estás gastando en el principal renglón de gasto del país, que es educación, en pagar intereses de la deuda. Eso no lo hace Estados Unidos. Entonces, bueno, voy a mencionar aquí, vi los otros días a una persona que conozco, a Miguel Collado Di Franco, que dijo una cuestión relevante. Ellos tienen un enfoque, el CRES tiene un planteamiento. Hay cosas que son buenas, otras que yo no estoy tan de acuerdo, pero él dijo algo que es importante y que hay que tomar en cuenta. Nosotros en el 86, 90 y pico, cuando la crisis de la deuda, entramos en default con una relación deuda-PIB de 35%. Entonces, por eso yo prefiero medir y ahora la tenemos en relación a los ingresos. O sea, nosotros en el 2000 pagábamos el 6% de los ingresos del país en intereses de la deuda. En el 2004, eso es un 21%. Entonces, eso es insostenible. ¿Qué nos ha beneficiado? Que en el mundo hay un flujo de capital que no encuentra dónde ir. Se lo presta que cualquiera. Tiene rentabilidad se lo presta cualquiera. incluyendo tasa negativa en Alemania y en Japón. O una tasa garantizada con los bonos de los Estados Unidos a 3, 4%. Y vienen aquí y lo colocan al 7 y al 8. Cuando el país pide 1.000 millones de bonos, le ofrecen 5. Y el ministro de Hacienda celebra que no estamos nada, por Dios. Es que hay un flujo de capital en el mundo que no encuentra por dónde coger. Entonces tú vas a ver los calificadores de riesgo elogiándote porque somos muy buen pagador, porque dejamos de cumplir responsabilidades sociales que tiene el Estado para pagar la deuda. Una deuda inclusive que debía auditarse los últimos 20 años de deuda para ver para qué la cogimos y en qué le hemos gastado. Porque además los mecanismos de colocación de deuda en el país también son un negocio subrepticio que hacen quienes están en posiciones de dominio. ¿Cómo así? Porque cada comisión, cada vez que tú colocas un bono o cada vez que hay una comisión que posiblemente no se transparenta, que cuando viene a ver con un 0,00% en una operación de 2.000 millones de dólares, tú te echas 20 millones de dólares en los bolsillos, 10. ¿Y por qué mucha gente quiere ir a dirigir Hacienda? Porque ahí hay un negocio que lo han estado haciendo durante muchos años. Entonces esos temas son temas de la reforma fiscal, que el país tiene que los gobernantes tienen que transparentar para que el país realmente y los que tienen capacidad contributiva puedan pagar. Una reforma fiscal tiene que tener los dos principios clásicos de la tributación: equidad vertical y equidad horizontal. Equidad horizontal, todo el mundo tenemos que pagar los impuestos. Equidad vertical, deben contribuir más quienes tienen mayor capacidad contributiva. Nelson, déjalo ahí, porque con tu permiso y con el permiso de quienes nos sintonizan, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, recuperamos esos dos principios y también hablamos de otros aspectos de esta inminente reforma fiscal. Sigan en sintonía, por favor.